Nuevamente los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia y el gran arquitecto misterioso del agua cambian reglas del juego del comercio mundial en marcha. Corredor marítimo del Ártico. Fortalezas: ahorro tiempo y reducción de costo de operaciones. A corta distancia hasta por miles de kilómetros. Aparecerán nuevas rutas desde ese corredor marítimo, así como el Canal del Suez y el de Panamá. Se transita por agua dulce que conserva las placas catódicas o ánodos de sacrificio que controlan los sobresaltos de las corrientes magnéticas de los cascos y cubiertas que producen corrosión en los buques. También ese canal en el Ártico está creado por agua dulce, incluyendo, también protege el desarrollo de abrojos que también afectan los cascos de los buques. Tenemos menos contaminación por la reducción de los gases en la atmósfera que expulsan los motores y calderas. Debilidades: ni la meteorología o alguien puede confirmar a largo plazo predecir el avance progresivo del deshielo, que el deshielo continuará por el resto de los meses del año y por los próximos años. Tampoco, por lo menos, que aparezcan vientos imprevistos que arrastren grandes bloques de hielo sobre la prevista ruta, inhabilitándola aún con el trabajo de los rompehielos, congestionando la vía. O sea, puede ser posible que ese sitio geopolítico recupere su histórico estatus normal, desapareciendo la visión de futuro sostenible que ese fenómeno de hielo crea el más importante corredor marítimo en el Ártico, como un pacto de gran economía entre el hombre y la naturaleza en el siglo XXI. Aunque si funciona con viabilidad sostenible, se aplicarán las mismas normas y leyes de la ONU, comenzando por un tratado de neutralidad fuente. El principal, el Canal del Suez, que se conecta al Golfo de Adén, que lo comunica con el Océano Índico, a la vez conectado al Mar de China. El Golfo de Adén conecta el Suez con el Mar Mediterráneo. Por eso el Suez es considerado actual principal paso del comercio del mundo, porque une varios puntos estratégicos necesarios. El estrecho de Málaga y el estrecho de Hormuz son diques de mucha importancia, pero tienen vicios que quitan méritos, como la aparición de piratas y secuestradores de buques. El Canal de Panamá conecta el Pacífico con el Caribe Atlántico, evita el paso peligroso y largo por el Cabo de Hornos. Pero si se habilita el corredor del Ártico, el norte de Estados Unidos queda conectado a Europa, o sea, el Pacífico con el Atlántico. La Convención de los Derechos Marítimos en la plataforma continental del Ártico, a quien pueda demostrar su propiedad, o sea, Rusia, Canadá, Dinamarca, que gobierna a Groenlandia, Noruega y Estados Unidos de Norteamérica. Supongo que según los convenios internacionales también tendrá derecho de tránsito expedito los buques de los países con quienes tienen tratados de libre comercio. Su atención, por favor. En estas vistas que van pasando son de las operaciones que están realizando compañías ya formadas en América Latina, sobre de qué se trata un multimodal de transporte. En Panamá, mi intención es de que se cree un proyecto de Estado como centro de radio de operaciones interoceánicas, un multimodal de transporte de logística cargada y rodada por tierra y por mar, sus puertos, receptores o portales
de cabotaje y gran cabotaje en el Atlántico y en el Pacífico Atlántico y en el Pacífico y en el Mar Caribe Atlántico. Un multiuso de multimodal de transporte de Puerto Armuelles, Rorro, por el dique seco hasta Changuinola, Almirante, o hasta una nueva línea carretera hasta la Gran Laguna de Chiriquí. Por lo tanto, respetando el trabajo de los demás, les diré, y vuelvo a repetirlo, que los ginger o los videos que van corriendo mientras estoy explicando son de compañías que ya están operando en América Latina, para tener una vista más clara sobre cómo funciona una multimodal, porque existen leyes y convenios internacionales que respaldan la jurisdicción internacional, operatividades, comercio electrónico, convenios administrativos aduanales, porque eso tiene un nivel de gran confianza para depositar el traslado de bienes y servicios móviles sobre operaciones mercantiles y de intercambios, asegurando cero pérdidas o robos en estas mercancías, con un convenio internacional de transporte acordado por las Naciones Unidas. ¿Por qué este sitio? Es la historia. Hace 37 años fui contratado como supervisor para trabajar en un puerto marítimo petrolero llamado Petroterminal, para preparar personas, habilitándolas para las maniobras de arribo y zarpe o despegue de supertanqueros de crudo que venían de Alaska a Canadá. Se llenaban unos tanques en tierra para después vaciarlos a otros buques de menor tamaño que podían pasar por el canal hacia el Caribe Atlántico de las ciudades de los Estados Unidos del Este. Trabajando como operador de puerto, Staff 5, estaba habilitado o autorizado para trabajar en todas las operaciones, agua y tierra, departamento de bombas, de máquinas, área de crudo, área de control, pero mi principal función era en las lanchas, coordinando con los remolcadores, extensivo hasta los muelles, donde se acodaban estos barcos o megabuques alados terminalmente con cablestantes. Yo observaba en mis días libres el movimiento de carga por los barcos y también la descarga por el tren y la carga de la caja de la chiquita banana. En repetidas ocasiones se hablaba de las protestas y huelga de los sindicalistas a todo lo largo de ambos lados de las líneas ferroviarias. Se veía que regaban centenares o miles de cajas botadas de fruta fresca en perfectas condiciones, buen tamaño y grueso, bonitas. Esto daba angustia mirarlo. Cualquier persona podía llevarse la cantidad que quisiera sin pagar ni un centavo ni pedirle permiso a nadie. Eso, después de varios años, fue lo que condujo a que en esa zona se perdieran todos los empleos y llegara la hambruna y quedara la gente sacando hasta las líneas de ferroviarias y de las instalaciones todo el hierro que había para poder comer. Yo tengo algunos inconvenientes que hablar sobre los problemas que aparecían en la operación de Petroterminal. Por ejemplo, en una ocasión yo observé que al vaciar los tanques de lastre que ya habían sido procesados para poderlos vaciar de nuevo el agua que se extrae de los tanques de crudo.
todo tanque de crudo genera aguas cuando ya está en quietud, o sea que no está en movimiento. El agua siempre va hacia abajo y el crudo hacia arriba. Entonces se drena el agua de ese mismo crudo y pasa hacia un área que llama de esos tanques de ballast. Entonces ahí se procede a que esto descontamina el agua y como un purificador de ella, y después entonces se vacía para seguir el procedimiento de poder seguir drenando los tanques de crudo en reserva para pasarla después a los barcos que pueden pasar por el canal. Una de esas ocasiones, después de 4 horas de haberse vaciado esa agua que supuestamente ya estaba purificada, salió una gran cantidad de miles de langostas que andaban por toda la costa, la costanera, la playa, por las piedras, y mucha gente de Puerto Armuelle fueron con tanques a recogerla, lo llenaban en cuestión de minutos y se lo llevaban para sus casas. De allí también supe que 2 jóvenes fueron intoxicados al haber comido esas langostas. O sea que hay un peligro siempre, aunque el agua se descontamine por esos chillers o esos tanques de balas, de que el agua siempre continúa siendo contaminada. Un día hubo un terremoto que arrancó de raíz los brazos de distribución de crudo. Esos se llaman los loading arms. Esos son los brazos hidráulicos que bajan, se conectan a los barcos y dan una continuidad hacia las líneas para llenar los tanques del área de crudo. Eso al haberse arrancado con el terremoto produjo un derrame de crudo que duramos 5 días recogiendo el crudo que estaba sobre superficie del agua. Nuevamente Rusia, Estados Unidos y el misterioso ingeniero arquitecto del agua dirigen los destinos del hombre y la naturaleza. El agua puede cambiar el destino de los países y la arquitectura de la naturaleza. El tiempo ha demostrado esa realidad sobre los cambios con la sinergia de bien y mal. Mi subjetividad me convence que algo sé sobre el agua y los barcos. No se puede promover la preservación marina sin descontaminar los ríos, que son el principal pulmón de oxígeno, salud de los océanos. Estos libres de contaminación, tóxicos, hidrocarburos, los ríos regulan o controlan la salinidad, los ácidos y elementos mortíferos como el mercurio. Esto es una de las causas por las que las especies mayores como la ballena y los cachalotes cada vez son más estacionarios en las costaneras cerca de las descargas de los ríos, consumiendo toneladas de peces, encareciendo el modus vivendi de los pescadores artesanales. Por consiguiente, si el fenómeno de la gran mancha azul en el océano Atlántico es la acumulación de agua que desciende del Ártico, entonces cabe anotar que la naturaleza es sabia y para regular o equilibrar la vida en el océano sigue promoviendo el deshielo para regular la salinidad y la acidez. Así crea otro mapa magnético de peces y animales marinos. Tal vez una asamblea de científicos investigadores sobre el agua tenga unas explicaciones. Debido a un fenómeno de la naturaleza, el agua del sur caliente viaja hasta el Ártico por debajo del glaciar, produciendo un progresivo deshielo que a la vez convierte el agua en un corredor marítimo en el Ártico, que además produce un aumento del nivel del agua.
ya están creando la nueva cartografía de las rutas o itinerarios desde ese corredor, incluyendo el diseño de la arquitectura del siglo XXI para megabuques. El transporte por el agua es el más seguro, más barato y menos contaminante, y el que moviliza muchísimo más alto porcentaje de toneladas. El corredor marítimo del Ártico, según las Naciones Unidas, su plataforma continental corresponde a 5 países: Rusia, Canadá, Groenlandia, Noruega y Estados Unidos. Son quienes tienen derecho a utilizarla, pero también, según las reglamentaciones, pueden ser usuarios sin restricciones los países con quienes tengan tratados de libre comercio. La ruta marítima del norte, que une al Pacífico con el Atlántico a lo largo de las costas de Canadá, facilita el transporte entre Asia y Europa. Ese nuevo corredor marítimo representa una considerable reducción de tiempo, disminución del tráfico marino y tendrá efectos colaterales: la progresiva disminución del tráfico marino por las rutas marítimas tradicionales. Además, porque son muy utilizadas, se congestionan, que representan tiempo en espera, más otro costo en operaciones para transitar, y algunas veces retrasos por inestabilidad política, incluyendo venta de cupos para pasar primero que otros que llegaron antes. El canal del Suez es el principal de todos los del mundo. El Golfo de Adén, a través del Suez, conecta el Océano Índico con el Mediterráneo. El Estrecho de Málaga une el Índico con el Mar de China. Es muy importante entre Asia y Europa. El Canal de Panamá conecta el Pacífico con el Atlántico en el centro de América, pero ya los Estados Unidos están conectados en el norte con Europa. Seguirán en crecimiento los megabuques que transportan de un solo envío un patio de logísticas, reemplazando 5 buques Panamás. Ante los desafíos del futuro para mantener estabilizada la economía de servicios de transporte, yo propuse la intención de un megaproyecto de Estado multimodal de transporte interoceánico interamericano, o sea, crear con la unión de estos países un nuevo mercado, desde un centro de acopio y transbordo en Panamá, que está en la ruta de la cuenca del Pacífico, en el centro de la misma, el Golfo de Tiburones, la bahía de Charco Azul. Tiene todos estos requisitos para megabuques de carga y cruceros, y por un dique seco carretero se puede conectar con la gran laguna de Chiriquí, que reúne los mismos requisitos para puedan llegar los megabuques, y allí hacer un centro de acopio y transbordo para pasar a buques que pueden pasar el canal sin problema y llegar a otros puertos que también pueden llegar donde no pueden llegar los megabuques. He propuesto de que este puerto nuevo pueda tener el nombre en honor al gran presidente de los Estados Unidos, que ha sido el promotor de nuestra economía de servicios de transporte, el presidente de la democracia del mundo, don Jimmy Carter. También esta línea imaginaria dentro de ese corredor a ambos lados se puede transformar en un agrocentro de agricultura industrial mixta para las personas o los colectivos que viven en esa área, creando una tercera fuerza de economía con capital popular. O sea, esto vendría siendo un
una megaeconomía. Además que este centro carretero de dique seco ahorraría 400 a 600 kilómetros de distancia para conectarse con los países de Centroamérica en comparación con los que vienen desde Colón o desde la capital de Panamá. También sería la fuente para cumplir con la agenda de pagos de pensiones a jubilados que se queda sin reservas en el año 2020 y quedaríamos 200.000 ancianos sin la pensión para poder sobrevivir. Por lo tanto, no me queda más que pedirle respaldo a todos los que me están escuchando para que este megaproyecto el presidente de la República le ponga un poco de atención. Muchas gracias. Lo que es esa nueva fuente de ingresos, nueva mina creativa de esa economía de servicios marítimos para contrarrestar la pérdida de los clientes que día a día irá atendiendo más el canal de Panamá. Porque, como ya les dije, todos los puertos que han sido reformados, todos los diques o canales que han sido reformados para pasar en las rutas tradicionales, eso van a seguir siendo evadidos. No digo que van a ser obsoletos, pero van a ser evadidos poco a poco. Porque primero, que por la nueva ruta no tienen que pagar, de nuevo les repito, por el cruce de eso, el uso de esos canales. No tienen nadie que pagar. Entonces llevan de una vez, de un solo envío, envían lo que van 5 o 10 barcos de estos de 3.500 teus, 5.000 teus, porque esto es contenedores. Entonces, si van a llevar de un solo viaje 12.000 contenedores, ellos no van a utilizar ahora, por ejemplo, buques con el canal de Panamá reformado que pueden pasar con 5.000 contenedores. O sea que aún con el canal reformado nuevo que tenemos ahora en operación, no es apto para esos megabuques, porque no tienen la capacidad. Por eso mismo, yo estoy recomendando el uso de este multimodal de transporte, porque además de Puerto Armuelles, tenemos esa gran bendición que en la laguna de Chiriquí existen sitios donde hay profundidades que pueden entrar esos mismos megabuques. Se hace una pequeña reforma en la carretera esta, que ya existe también, de Puerto Armuelles a Changuinola y Almirante. Y tenemos ya entonces el dique seco interoceánico, en el cual, para tener más respaldo de la sociedad internacional, sobre todo de los países latinoamericanos, se puede hacer un canal interoceánico interamericano. Y quisiera que aprovechara Panamá la reunión que va a tener con todos los países de la ONU para que hiciera esta propuesta y se creara de una vez con todo el financiamiento, porque nos estamos durmiendo mucho. Y cuando queramos abrir los ojos, va a ser muy tarde, porque cuando nos damos cuenta, no es porque, por ejemplo, Nicaragua va a ser el puerto interoceánico, el puente interoceánico, o porque el puerto de Jamaica nos va a quitar los clientes del canal, o los puertos de Costa Rica, o los puertos de Colombia, sino que es lo más peligroso. Los sicarios económicos vienen comprando todos los bienes patrimoniales de los países, con miles de millones de maletadas en documentos y en papeles, monedas. Pero eso no va a costear la permanente mantenimiento de empleados públicos o creación de empleos permanentes
porque un Estado que se queda sin patrimonio, se queda sin soberanía, hace lo que les da la gana con él, porque ningún presidente puede tener ni voz ni voto en nada, puede salir como a hacer la estampa, pero no tiene poder, porque ese país no tiene ninguna fuente de economía, de creación de riqueza, que lo haga soberano. Entonces está sujeto a lo que le diga a otro, lo que tienen que hacer ahí, que son gente de otros países. Y eso es lo que tenemos que evitar en Panamá. Y eso es lo que viene ocurriendo en todos estos países del tercer mundo, del subdesarrollo. Aunque se diga que Panamá es país de primer mundo, pero para los millonarios, para los que tienen ya sus inversiones en los grandes negocios que controlan todo, la distribución, la importación. Para eso sí es un país de primer mundo. Entonces, no podemos pensar de que somos un país de primer mundo porque tenemos ahora mismo un tren ligero y entonces ya por eso somos un país de primer mundo, y eso ya es la capital. Ese tren necesita, para que la gente tenga los pasajes para poderlo ocupar, para que ese mismo tren se pueda mantener en servicio, que hayan empleo. Y que hayan empleo que verdaderamente lo pueda realizar gente que dependa de inversionistas panameños, privados, de pequeña y mediana empresa. Porque si todo lo están acaparando es la gente que tiene todo, dueños de la comida, dueños de la plata, dueños de la política, dueños de todo, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Porque de todas maneras necesitamos tener más fuentes permanentes de patrimonio natural que sigan inyectando a la economía del país todo el dinero necesario para poder dar mantenimiento a las escuelas, los colegios y seguir progresando. Yo tengo aquí este mapa de una de las rutas del trasiego de petróleo, pero de aquí mismo, de este centro que es Panamá, como el ombligo, puede ir a Sudamérica para dar esta ruta de la distribución de Panamá, de Puerto Armuelles, a Perú, a Chile, a Ecuador y a otros países más. La ruta esta hacia el norte, que está trazada ahí directamente de Panamá a Canadá, ya vendría siendo diversificada. De Panamá, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, sigue a China, al Asia, a Filipinas. Y esa ruta ya es uno de los nuevos itinerarios para estos megabuques. Por consiguiente, yo insisto a este actual gobierno de que no debe dormirse más, porque ya yo tengo desde 1980 que descubrí esto y he depositado acá en este actual gobierno toda la confianza. Ya van 10 meses que estoy insistiendo al señor presidente Varela, el señor presidente de la República, Juan Carlos Varela. He insistido a la Cancillería, a su excelencia Isabel Saimalo, y de allí solamente conseguí desde hace 3 meses una pequeña respuesta. Fui a una entrevista ahí y esto ya está estancado, y espero que ella, que por ejemplo es la que va a estar encargada de la promoción de la reunión de presidentes acá en Panamá y estos asuntos internacionales, aproveche la oportunidad para que todos los panameños tengamos una permanente soberanía de la patria
porque tenemos esa nueva fuente de ingresos para Panamá y los panameños, que será el futuro del futuro, o sea, el futuro de nuestro relevo generacional, que Dios no anden pensando en que no van a poder alimentarse ni van a poder continuar sus estudios, no van a poderse realizar como personas por falta de ingresos, y que el Estado no los pueda ayudar a ellos a realizar sus sueños, porque es un Estado dependiente de lo que otros le dan, porque los sicarios económicos se van a encargar de llevarse todo. Por eso yo insisto en que el gobierno promueva este megapuerto de Puerto Armuelles para crear la multimodal de transporte, que también puede recibir buques, megabuques en el Atlántico de Panamá. Son dos sitios como una bendición de Dios especiales, en la que poco el gobierno puede invertir. Es más, puede comenzar usando los puertos viejos de la bananera de la Chiriquí Land Company, para no meternos para usarlo de Petroterminal. Ahí en mismo Puerto Armuelles hay un muelle donde entraban los antiguos buques que cargaban los bananos de la Chiriquí Land Company. Tuve el gran honor en mi juventud de traer barcos como capitán, y barcos más difíciles porque era con remolque, lo que se le dice con barger en inglés. Este barco lo traje yo de Estados Unidos, un remolcador llamado Julian. Ahí pongo, por ejemplo, las entradas de migración para demostrar que digo cierto, y aquí está el pasaporte visado. También, después de varios años, ya después de estar trabajando en el ejército de los Estados Unidos en unas vacaciones que pedí, por 3 meses que pedí unas vacaciones, me ofrecieron que fuera a otra compañía a buscarles otro remolcador con el remolque, o la bacha, o como se le quiera llamar. Aquí está mi nuevo pasaporte y están los detalles del zarpe de Estados Unidos hacia Panamá. Cabe destacar que aquí, por mi buen comportamiento en el trabajo de Estados Unidos, tengo una visa que muy poca gente la tiene, una visa múltiple indefinida.